Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Mogán y nos acompaña en los platos de Canal 4 TV como invitado al candidato a la alcaldía del municipio de Mogán por el Partido Socialista Obrero Español, don Artemio Artiles. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, buenas tardes, noches a los que nos ven. Como siempre, un placer estar aquí para traer la actualidad del municipio de Mogán dentro de lo que pueda aportar yo, como dices, ya como candidato del Partido Socialista al municipio de Mogán. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo creo que ilusionado con cómo van enlazándose las cosas. Ya vemos que la economía parece que está recuperada, lo hablábamos fuera de micrófono, hay bastante gente en los hoteles, la actividad económica vuelve a resurgir y eso yo creo que es el motor que lleva para que la normalidad ansiada que en esta legislatura, porque ahora podemos hablar de estos últimos 4 años, siempre la hemos tenido ahí pendiente de recuperarla, pues parece que ya empezamos a recuperar la normalidad, empezamos a ver turistas en las playas y en los hoteles y eso al fin de cabo es una alegría para un municipio como el nuestro que depende eminentemente del turismo. Pues, pues me gustaría comenzar esta entrevista hablando de algo y en este caso una petición de familia del municipio de Mogán que pide un aula en clave. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista en esta petición? Sí, ya desde enero, en enero se hizo hay un vídeo de una madre de un menor en el municipio de Mogán que solicitaba para su hijo este servicio de educación especial y justamente en la mañana de hoy se ha producido una rueda de prensa en el ayuntamiento de esta madre junto a otras madres y el gobierno municipal en el que reclamaban la instalación de este aula en clave. Yo como portavoz del Partido Socialista de Mogán también me he puesto en contacto con esta familia pues para brindar todo aquello lo que pueda servirle para intentar que al fin y al cabo la educación, y ahí es el posicionamiento que tiene el PSOE de Mogán, la educación gratuita, obligatoria y para todos, yo creo que es un derecho que tenemos que luchar más, si cabe, cuando se dan estos casos de que tenemos que buscar la inclusión social de estos menores con dificultades. Como he dicho, ahí estas familias piden un aula en clave. El área de educación del gobierno de Canarias, que es el competente para esta materia, está gobernado por el Partido Socialista. Yo, como no puedo ser de otra forma, me he puesto en contacto con los compañeros y los técnicos de ese área para ver cuál ha sido el devenir de los acontecimientos y para ver si hay posibilidades de que al fin de cuentas se pueda dar este servicio en el municipio de Mogán. Lo que me trasladan, y es lo que se va a trabajar en los próximos meses, es que tienen la total disposición y predisposición para implantar este servicio. Hay una serie de reglas y normas que hay que cumplir en base, principalmente en cuestión de ratios, de cuántos menores tienen que haber para poder implementar el área y demás, pero me han dicho que la predisposición es total para prestar este servicio. Ningún alumno a día de hoy, por lo que ellos me trasladan, han dejado de recibir este servicio porque lo tienen derivado a aulas en clave del municipio vecino de San Bartolomé, principalmente San Bartolomé de Tirajana, pero que se va a intentar para dar respuesta justamente a la reclamación que hace la familia de que quieren tener el aula en clave en el entorno del menor para evitarle los contratiempos que sacarlos del mismo supone, y van a intentar que se implemente, y en eso desde el PSOE de Mogán vamos a apoyar para que sea un logro en el municipio tener este servicio prestado para el bienestar y el servicio público de la educación, que como dije tiene que ser el eje en el que nos basamos, la educación gratuita, obligatoria, inclusiva y para todos. Oye, escuchándolo usted, sigue con la línea que siempre se ha marcado usted en defensa del bienestar de los vecinos y vecinas, aunque esté en la oposición, no ha llevado y no ha cambiado nunca ese criterio. El criterio de que estamos acostumbrados en la política, y seguro que ustedes también lo han visto, el no es no, y entre peor le va a los que están en el gobierno, nosotros si estamos en la oposición mejor lo irá. Pero eso siempre usted lo ha tirado pero por la borda, hablando del municipio de Mogán, ¿no? Y hablando sobre todo, que hablaremos también del sector pesquero. Pero usted siempre ha llevado como estandarte
buscar y poner por encima el interés general, el interés de los vecinos, y donde hay que arrimar el hombro, pues ahí está arrimando y aportando. Si tiene que tocar en las puertas de los ministerios o en otras instituciones donde está gobernando el Partido Socialista para solucionar esos problemas y apoyar al propio gobierno que actualmente gobierna en el municipio de Mogán, siempre ha estado el Partido Socialista estando del lado del interés general. Paco, en mayo tenemos elecciones, ¿no? Ya está la maquinaria electoral y preelectoral ya está en marcha, ¿no? En mi caso se me anunciaba como candidato a la alcaldía de Mogán por el Partido Socialista, y así es. Y ya tenemos un eslogan o un mensaje que queremos trasladar en la campaña, que es que me estás hablando de esta última comentario que has hecho, y es que enlaza justamente con el eslogan que es siempre en positivo. PSOE de Mogán, siempre en positivo. ¿Por qué hemos querido poner la palabra siempre? Porque somos el único partido que se ha presentado a todas las elecciones democráticas en el municipio de Mogán. El PSOE, con sus siglas, es el único partido que se ha presentado a todas las elecciones democráticas en Mogán. Sí. Y en positivo, pues por lo otro que hablabas, ¿no? O sea, siempre, tanto cuando hemos tenido áreas de gobierno como cuando hemos estado en la oposición, yo creo que los socialistas en Mogán nos hemos caracterizado por huir del confrontamiento, por huir de esa política de crispación, y todo lo contrario, siendo conocedores que muchas veces en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de España, han estado compañeros del partido gobernando, pues siempre hemos buscado ser esa figura del nexo, del mediador, de aquel que facilita que los fondos de otras administraciones lleguen a Mogán. Por lo tanto, PSOE de Mogán siempre en positivo, porque siempre hemos estado y porque siempre hemos hecho una oposición, un área de gobierno en positivo y constructiva. Pero esa es la política que demanda la propia ciudadanía. Una política positiva, una política constructiva. Estemos donde estén, en la bancada de gobierno o en la bancada de la oposición. Algo inusual en la política. Yo creo que sí, pero cada vez más los ciudadanos, el desapego que hay al sistema político en España, yo creo que hay mucha culpa, y ahí tenemos que, yo no lo digo solo por los otros partidos, sino hay que mirarse la espalda también, la tenemos los propios políticos, ¿no? Yo creo que los espectáculos que se dan, últimamente cuando uno ve los pocos que nos atrevemos o que tenemos el estómago para ver los debates que hay en el Congreso, en el Senado, a nivel nacional, en el Parlamento de Canarias, ya el tono está un poquito más relajado, pero sobre todo a nivel nacional, esos debates que hay de insultos en el Congreso de los Diputados, que tiene que ser la máxima cámara de representación, cuando tú ves cómo se insulta, cómo se faltan al respeto, cómo hablan mientras uno habla, cuando le quitan la palabra al orador, y realmente estos son lo que queremos para nuestros representantes. Por lo tanto, ya me siento en el ámbito municipal y en mí mismo, la forma que yo he tenido de hacer la política, tanto cuando estuve en el gobierno en la primera legislatura como en esta legislatura en la que he estado en la oposición, es cuando hay algo bueno hay que decirlo, y cuando hay algo malo hay que criticarlo, pero sin hacer sangre de esa crítica y sin utilizarlo partidistamente. Hay ciertos temas con los que yo considero que no se puede hacer política. La crisis migratoria fue uno de ellos, que yo lo reclamé mucho al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, que consideré en su día de que se estaba haciendo un uso partidista. Denunciar sí, pero hacer uso partidista para sacar rédito de una desgracia, de una carencia como era aquella del muelle de Arguineguín, pues yo creo que hay líneas rojas que considero que no se deben cruzar en política. Y si algo creo que me ha caracterizado es, en mis áreas de gobierno y de oposición, pues ser un poquito consecuente con esto que estoy diciendo, y si hay algo bueno que presenta el grupo de gobierno de Mogán, aunque no sea de mi partido, pues se apoya, porque es para el interés general. Si hay algo malo, se critica, pero no hacer o intentar sacar réditos de aquellas cosas o aquellos asuntos en los que hay que trazar una línea roja. Pero fíjese usted por dónde es algo que la verdad que hay que valorar y lo valoro, ¿no? Porque si algo también podemos decir, esa actitud que usted siempre ha llevado desde el Partido Socialista, estando en el gobierno o estando en la oposición, sobre todo cuando se está en la oposición de donde se trabaja y donde
en esta legislatura lo han encorsetado mucho más, porque le ha reducido la participación en los propios plenos, siendo voz de situaciones de colectivo, de vecinos y vecinas, donde puede pronunciar a través de una formación política, en este caso el Partido Socialista. Le han reducido ese tiempo para poder expresar el Partido Socialista, y a su vez también la ha recortado en presupuesto y la han recortado en materia para poder ejercer una labor ilícita, que es trabajar en la oposición por el bienestar de los vecinos y vecinas. Y usted no ha sido y no ha tomado esa represalia de decir, oye, que lo he sufrido, sino al contrario, sigue trabajando por los vecinos y vecinas. Por eso me gusta recargar este tema. Sí, yo creo que aquí en este medio lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Al principio de la legislatura, sobre todo, a los derechos de los partidos de la oposición se nos recortaron de una forma drástica, ¿no? Yo creo que el ejemplo clave es que tenemos 2 minutos al mes para plantear 5 preguntas en el pleno nada más, ¿no? O sea, en 2 minutos tienes que plantear las 5 preguntas, cuando antes, en la legislatura pasada, aquellos que cuando gobernaba el Partido Popular decían que se les coartaba su derecho a expresión, su libertad de expresión, son los mismos que han recortado de no tener tiempo para plantear los ruegos y preguntas, que es en el pleno en donde se tienen que dar cuenta a los vecinos y vecinas, de no haber tiempo, límite de tiempo, a poner 2 minutos como máximo. Yo creo que es un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? La coherencia, hay que ser consecuente. Si tú reclamas, cuando estás en la oposición, libertad de expresión, que te dejes grabar los plenos, que se pueda hacer la denuncia constructiva, lo que no puedes hacer cuando tienes mayoría absoluta en el gobierno es recortar los tiempos para que los partidos de la oposición se expresen, ¿no? Hablando del Partido Socialista del municipio de Mogán, el próximo día 25 van a celebrar una asamblea extraordinaria. Sí, sabes que en nuestro partido, el Partido Socialista, somos muy minuciosos y muy estrictos a la hora de seguir lo que establecen nuestros estatutos, a la hora de elegir las candidaturas en todos los ámbitos, no solo municipal, sino Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, etcétera, etcétera. Hay que seguir una serie de pasos en los que se le da la voz a los militantes del partido. La verdadera democracia participativa dentro de los propios partidos políticos, yo creo que ninguna otra formación política lo hace a día de hoy, y nosotros, Partido Socialista, lo seguimos manteniendo. Y este sábado justamente es cuando todos aquellos que han querido ser, o sea, que se quieren postular como candidatos al Gobierno de Canarias, candidatos me refiero a lo que es la composición de las listas, porque los cabezas de lista ya sí fuimos elegidos también por la democracia a final del año pasado. Ángel Víctor Torres a nivel Gobierno de Canarias, Augusto Hidalgo a nivel del Cabildo de Gran Canaria, y en Mogán la militancia respaldó la propuesta de que yo repitiera como candidato en el Ayuntamiento de Mogán, ¿no? Este sábado lo que se va a hacer es votar en el ámbito municipal a los valientes, porque hay que llamarlos valientes, que dan el paso al frente para presentarse en la lista junto conmigo a la candidatura del PSOE en Mogán. Veremos qué tal sale. Están invitados todos los militantes a ejercer su derecho al voto. Estarán parte de esa candidatura, que está integrada también por independientes, no solo por militantes, y ya de ahí hacia el 28 de mayo, pues yo creo que es todo ya una recta final que hay que trabajar, que hay que intentar comunicar y presentar a los vecinos y vecinas de Mogán quiénes somos los candidatos y la lista electoral del PSOE para las próximas elecciones y cuáles son nuestras propuestas. Por tanto, ¿puede adelantar algo de esa lista? ¿Qué destaca de ese hombre y mujeres que compone esa lista? Lo que destaca en el PSOE es que nosotros la igualdad no solo es una palabrería, sino que la cumplimos al máximo. En nuestra lista tiene que ser igualitaria, el mismo número de hombres que de mujeres, y encima en escalera, si el 1 es un hombre, el 2 tiene que ser una mujer, 3 un hombre, y sucesivamente. Por lo tanto, la igualdad llevada a la máxima expresión. Yo creo que son una lista que yo calificaría como, aunque todavía no se ha elegido y tenemos que respetar los plazos, pero los hombres y mujeres que se postulan para la candidatura de Mogán, yo creo que es una candidatura fresca, conjuntada con la experiencia de compañeros y compañeras que se han presentado en otras elecciones. Yo creo que es lo que necesitamos el PSOE de Mogán, y yo creo que es lo que necesitamos en el municipio en general. Volvemos a la actividad política, y en este caso que afecta al municipio de Mogán, hablamos de esos fondos de
de reparto de esos fondos FEDECAM. ¿Qué ha pasado con ese reparto? ¿Qué ha pasado? Buena pregunta. O sea, hemos visto en los medios de comunicación que Mogán y San Mateo se han quedado fuera del reparto que se ha hecho en estos días, sí. en este último mes, de los fondos del FEDECAM. Yo creo que de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Mogán en su momento decidió desmarcarse del reparto que se hacía desde el Cabildo de Gran Canaria, llegando a consenso con todos los municipios. Mogán en ese día, Onalia Bueno, que es Coalición Canaria, junto con Clavijo, que en aquel momento era presidente del Gobierno de Canarias, pues llegaron a un acuerdo de que a Mogán se le iba a beneficiar porque era de su tecla política, y de esos polvos, esos lodos. Cuando se recibió casi 5 millones de euros, mucho más de lo que le hubiera correspondido si se hubiera entrado en el consenso del resto del municipio, nadie se quejó. Ahora que se supone lo que es el argumentario que dan desde el Cabildo es que cuando Mogán optó a esa cantidad de dinero era por un proyecto que era por todo el FEDECAM, que era hasta los 10 años, no solo los 4 años que corresponden ahora. Ahora el Cabildo dice que ya todo lo que había que recibir del FEDECAM de Mogán ya se ha recibido. Por lo tanto, la tesitura, yo como portavoz del PSOE de Mogán, hay que defender los intereses del municipio, por supuesto, siempre, y recibir fondos, más ahora que el municipio se ha quemado y se ha gastado todo el dinero que tenía en remanentes, y encima tenemos que pagar una deuda de unas expropiaciones tremendas que van a hacer que no se pueda tener fondo municipal. No hay dinero en el municipio para hacer inversiones en este presupuesto, y todo apunta a que por la mala gestión económica del grupo de gobierno tampoco lo va a haber en los próximos años. Dependemos de lo que nos den otras administraciones, y si ya la más cercana, nos está diciendo, oiga, ustedes ya se recibieron un dinero, fueron de la mano de Coalición Canaria, ahora no vengan a pedir que todos nos rasquemos el bolsillo para darle a Mogán. El discurso, diciéndolo yo, que soy de Mogán y que tengo que luchar porque ese fondo llegue, pues yo creo que no pudiera ser controvertido, pero es realista. Si te llevaste los casi 5 millones de euros saliéndote del reparto consensuado, y ahora que se hace otro reparto consensuado te dejan fuera, yo creo que hay que ser consecuente con las acciones, y hay veces que pensar que es el mejor municipio, que lo es, pero que ningún otro municipio lo hace, y tú sí, y ponerte la medalla sin pararte a pensar de qué consecuencias puede tener eso, yo creo que es lo que, como inicié la respuesta, ¿no?, de aquellos polvos, estos lodos, y ahora toca pues bregar con el Cabildo e intentar reconducir esta situación. Don Artemio, ¿cómo está actualmente el servicio de recogida de residuos y limpieza en el municipio de Mogán? Hace 2 plenos, creo que fue en el de diciembre o en el de enero, ahora no recuerdo exactamente, creo que en el de diciembre del año pasado, planteábamos una pregunta desde el Grupo Socialista en el pleno municipal, porque varios vecinos de varias zonas nos habían mandado fotos de que la basura estaba en las calles, de que los contenedores de basura estaban llenos de plástico o de cartones, y tenían que poner, los vecinos depositaban los residuos en el suelo porque no había dónde ponerlos. Y eso nos saltó la alarma. ¿Por qué? Porque fuimos justamente desde el PSOE de Mogán los que defendimos en la legislatura pasada el nuevo servicio de recogida de residuos, que implicó una subida en la tasa a los vecinos y vecinas, pero también se suponía que iba a ser un servicio pues novedoso y que iba a eliminar de raíz esta problemática que teníamos antes con el servicio anterior. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en el propio pleno se nos dice que sí, que es cierto que están habiendo incidencias con la empresa prestataria del servicio de recogida. Bien. Nosotros desde el PSOE de Mogán vamos a mantener nuestro control y nuestra fiscalización para que, si los vecinos están pagando más por la tasa de recogida de residuos, por la basura, que se controle y que se solventen estas incidencias. Y si hay que aplicarle penalidades a la empresa como se están aplicando, que se siga haciendo. Pero se está supervisando ese servicio, se está supervisando y fiscalizando
por parte de la administración, de la institución, del ayuntamiento, del área de recogida de residuos y limpieza, esa fiscalización de ese servicio de esa empresa? A raíz de la pregunta que nosotros hicimos en pleno, se han traído hasta dos. A raíz de esa pregunta se han traído hasta 2 expedientes sancionadores y de imposición de penalidades a la empresa. Yo no sé si es que fue el revulsivo, si lo sabían pero no hacían nada, a ver qué pasaba, o si lo sabían pero no habían tenido tiempo de iniciarlo. No seré yo quien dude de los técnicos municipales. Ahí el responsable, por mucho que los técnicos estén saturados de trabajo, el responsable de dar la cara y de dar explicaciones son los políticos, el concejal del área y en última instancia la alcaldesa. Y el servicio tiene que prestarse bien. ¿Por qué se incrementó cuando yo era concejal de Hacienda? Se dio el visto bueno para incrementar el precio, porque la imagen del municipio está directamente vinculada a la limpieza del mismo. Y no puede haber basura en las calles. Por mucho que me digas que es un domingo, que hay enfrentamientos, o que no hay en la plantilla pudiera haber alguna desavenencia, quien tiene que dar la cara es el político y tiene que estar eso limpio. Pues para eso, para correrle a los vecinos, sí que... Pero eso no es un problema de la administración, es un problema interno de los trabajadores de la empresa. La empresa se presenta a un concurso, se presentan unos pliegos, y en esos pliegos pues se compromete tanto la administración en lo que en el contrato y la empresa en llevar a cabo los servicios que ha contratado la administración. Por lo cual, si hay algún problema, lo tendrá que resolver la empresa, pero ese problema no se le puede trasladar a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, los problemas internos de las empresas que tienen contratados, que prestan un servicio a los ciudadanos. Vaca de Dios también, lo único que faltaba, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todos sabemos, quienes hemos tenido, o quienes estamos en los gobiernos de las administraciones públicas, sabemos que cuando sacas un concurso y se presentan todos, te puede tocar una empresa buena o una empresa no tan buena, vamos a decirlo así, ¿no? Pero conociendo esa realidad, quien tiene que dar la cara y tiene que solucionar los problemas es el gobierno municipal. Claro, y es lo que esas empresas cumplan con todos los requisitos. Totalmente. Sí, ahora se están aplicando penalidades. Hay partes del contrato que supuestamente estaban ofertadas, como la de construir... ¿Cuándo empezó esta empresa a prestar los servicios? Se adjudicó en el 2019, pero se le dio un margen prudencial para empezar a prestar... Para las tasas, podemos decir. Para las tasas se mantuvieron, creo que fue hasta 2020, fue cuando se implementó el incremento de tasa. ¿Por qué? Digo, adaptarse la empresa, pues se la adjudicó en el 2019 y oye, para que ustedes... poco a poco se vaya asumiendo ese servicio de adaptarse. ¿Le han dado más de cuánto tiempo? Supuestamente eran 6 meses para que incorporaran todos los elementos, los camiones, los contenedores. Bien. Que después se dio la problemática del COVID, que hizo que todos los repartos a nivel internacional se dilataran en el tiempo, se le volvió a dar nuevos plazos, pues, entendiendo esa realidad que no era la idónea. O sea, se entendía que se iba a retrasar más, porque en esa época, a principios de 2020, pues todos los envíos y lo que son los transportes de mercancías, pasó lo que pasó. Pero en definitiva, a día de hoy, desde el 2019 a 2023, todavía hay requisitos del contrato que se adjudicó que no se están cumpliendo. Se dijo que se iba a tener un punto limpio en la zona de Puerto Rico, en la zona de Motor Grande, un edificio polivalente, pues para limpiar los contenedores, para tener oficinas del servicio, incluso para recoger los residuos especiales, electrodomésticos, etcétera. No un punto limpio, porque los puntos limpios que los implementa es el Cabildo, un punto verde, pero algo similar, ¿no? Un punto de acopio de estos residuos especiales. Eso no está. Se dijo que se iba a tener un ecopunto móvil. ¿Qué es eso de un ecopunto móvil? Como unos contenedores para aceite, para pilas, para este tipo de residuos que son un poco especiales, que se iban a instalar en una plancha y se iban a tener itinerantemente por diferentes zonas del municipio. Tampoco está. Se dijo que los contenedores iban a ser de primeras marcas y contenedores para poner la basura de la última tecnología. Se trajeron unos contenedores que dejan mucho que desear. Las puertas de los contenedores, las bolsas de jardín, las bolsas de basura de jardín, estas grandes de 100 litros, no cabían. Hubo que quitar las tapas de los contenedores para poder poner la
las bolsas o para que los vecinos y vecinas pudieran depositar las bolsas. En definitiva, que aquel servicio que estaba llamado a ser novedoso y muy bueno y que justificaba el incremento del coste del mismo y de la tasa a los vecinos y vecinas, al final no es el que todos pensábamos, o por lo menos lo digo en mi caso, que apoyé ese servicio, ¿vale? Aquí también asumo mi parte de responsabilidad, porque yo también voté a favor de ese servicio, pero lo que sí exigimos... Pero el servicio que se tiene que prestar, no el servicio que se está prestando. A día de hoy lo que exigimos es que las cláusulas del contrato se cumplan. Y si hay que acometer alguna medida más drástica, pues que no nos tiemble el pulso, porque la limpieza del municipio, un municipio turístico como el nuestro, es fundamental. Pero del 2019 que se adjudique ese servicio y esperar a que en el 2022, finales del 2022, sea el Partido Socialista desde la oposición el que le dé ese toque de atención, y a raíz de ese toque de atención se haya tomado las medidas que se las haya tomado, que no es ninguna medida de represalia, sino lo único que se le exige a una empresa que se ha comprometido, que están cobrando por un servicio que lo preste como lo tiene que prestar. Aquí no hay otro tutía, y eso se llama responsabilidad política del dinero público, porque es el dinero público lo que se está gastando. Sí, sí. Y eso es lo único que se le exigió a este gobierno, pero parece ser que han tenido que esperar a que sea la oposición el que le diga: oye, y eso que le dan 2 minutos, imagínate, ya ahora lo entendemos esos 2 minutos porque se han concertado tampoco, pues le da un poquito más. En uno de los últimos plenos me echaba en cara la presidenta del mismo, la alcaldesa, que yo siempre me paso de los 2 minutos, digo, bueno estuviera, ¿no? Bueno estuviera. Es que eso es una prueba de que el tiempo que ustedes nos han puesto, pues es mucho menos de lo que un grupo político necesita para hacer una oposición digna, ¿no? Es que la verdad que con 2 minutos, dígame qué encaje el novillo tiene que hacer. Prácticamente es decir, ellos quieren que planteemos la pregunta, directamente la pregunta, sin hacer un contexto. Ya me dirá aquellos que ven un pleno municipal que menos que hacerles una exposición de motivos de por qué se hace esa pregunta, ¿no? Si quieren la pregunta, que se le presente 2 días antes por escrito, que antes la podías plantear oralmente en el pleno sin ningún problema, ahora tienes que presentársela 2 días antes. Ellos se estudian la respuesta, obviamente, pero tú solo tienes 2 minutos para plantearla. ¿Y ellos cuánto tienen para responderle? No tienen tiempo, no tienen límite de tiempo. En una pregunta que planteé en relación Por lo cual, usted me pregunta a mí y tiene 2 minutos para 5 preguntas. Y yo tengo todo el tiempo del mundo para contestar lo que yo crea conveniente o contestarle a la pregunta. Una pregunta que hice hace ya unos cuantos plenos en relación a la circunvalación de la carretera de circunvalación de Mogán. La planteé yo en mis 2 minutos, ellos estuvieron 35 minutos respondiendo la pregunta. Está bien. Igualdad de condiciones. La verdad que viva la democracia, ¿eh? Totalmente. Verdad que sí. Y sobre todo cuando se está tratando temas de interés general y que se trata del bienestar de los vecinos y vecinos de un municipio. La verdad que... Oiga, uno de los principales problemas que tiene, y sobre todo los jóvenes, en el municipio de Mogán, y en el municipio es en común también, en general, ¿no? Pero sobre todo en los 2 municipios turísticos, tanto Mogán como San Bartolomé, pero en este caso nos vamos a centrar en Mogán, es la demanda de vivienda, sobre todo los jóvenes que tienen que, por el alto también coste de los alquileres que se lleva a cabo en el municipio de Mogán, pues se traslada a otros municipios como es Santa Lucía o otros más lejanos. ¿Por qué en el municipio de Mogán no se ha llevado a cabo viviendas nuevas de protección oficial o hacer un plan de vivienda, sobre todo enfocado a los jóvenes? Buena pregunta porque es una de las cuestiones que nos hacemos en el Partido Socialista, ¿no? En el programa electoral de los actuales gobernantes de Mogán estaba desde el primer momento la construcción de viviendas de protección oficial, que es una competencia del gobierno de Canarias, por supuesto, ¿vale? Pero para tú gobernar o para el gobierno de Canarias poder hacer esas viviendas, el ayuntamiento tiene que dotar suelo para las mismas. Y a día de hoy, cuando se ha habido algún plan de construcción de viviendas, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, por parte del gobierno de Canarias, el ayuntamiento de Mogán o no ha cedido o informado del suelo disponible para esas viviendas, o cuando lo ha hecho de parcelas que
técnicamente desde el Gobierno de Canarias han resuelto de que no son las idóneas y que no se pueden construir viviendas en esas parcelas, ¿no? Hace ya prácticamente un año el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán sacó una foto diciendo que estaban midiendo un solar para hacer viviendas de protección oficial. Esa foto que se vendió como que iban a haber viviendas de protección oficial en el municipio, simplemente era la medición topográfica para ver las dimensiones del terreno, prácticamente. O sea, están engañando a los vecinos y vecinas del municipio diciendo que ya están empezando los trámites para la construcción de las viviendas, cuando nada más lejos de la realidad. Eso simplemente es un paso brevísimo, para después lo que tiene que ser la finalización del expediente. A lo mejor por eso, como en estos 8 años que ha estado gobernando Onalia en Mogán no ha conseguido sacar las viviendas, por eso a lo mejor se va a retractar de aquello que decía en su programa, de que ella solo iba a estar 8 años en el poder, y por eso ha decidido presentarse una vez más. Cierto es que a lo mejor esos 8 años eran solo con las siglas que tenía inicialmente, que era Ciuca. Ahora, como creo que es Unidos o Juntos por Mogán, me parece que se llaman ahora, es Coalición Canaria y ATI, yo creo que podría ponerle cualquiera de esos 3 nombres. Ahora, ¿será que van a repetir otros o quieren optar a repetir otros 8 años? Porque ya los primeros 8 ya no cuentan. En definitiva, que no puede ser que un municipio como el nuestro, que por suerte somos un reclamo a nivel internacional por el turismo, por nuestras playas, por nuestro tiempo, por nuestra gastronomía, eso implica que el precio del suelo está disparado, no puede ser que no se hayan puesto por lo menos los cimientos para que los jóvenes de nuestro municipio puedan optar a viviendas allí, en Mogán, en el municipio, no que tengan que irse a San Bartolomé, a vecindario o a otros lados, porque al fin y al cabo el trabajo está allí en Mogán. Hay que impulsar la construcción de viviendas de protección oficial y va a ser uno de los ejes de la campaña del que para eso están las administraciones, sobre todo las más cercanas, ¿no? Para poder tirar abajo esa especulación, ¿no? Totalmente. Especulación de la venta o el alquiler de la vivienda, facilitando sobre todo a las personas, a los más jóvenes, entre otros, pero sobre todo a aquellas personas que no dan tantos recursos para comprar o adquirir una vivienda de 700, 800, 400 mil euros. Eso no está al alcance de todo el mundo en los bolsillos. Controlar el mercado es complicado, se está intentando hacer a nivel nacional. Pero es complicado, pero las administraciones tienen herramientas. La alternativa es la construcción de viviendas de protección oficial en propiedad o en alquiler. Para los más jóvenes yo creo que lo ideal es que sea en alquiler, porque eso garantiza una rotabilidad de que cuando un joven pues se labra su porvenir, pueda dejar esa vivienda para otro que venga detrás, que no quiera irse a vecindario u a otro municipio colindante a pagar 300 o 400 euros de alquiler, cuando en Mogán se pagan 500, 600, 700 euros de alquiler, yéndonos por los más bajos, ¿no? Y con metros muy así de claro. Oye, permítemelo, por supuesto, ya que cada vez que viene por esta casa, el poder hablar de la pesca y hablar del sector pesquero, si no tenemos a Artemio Artile, pues muy poco en esta isla se puede hablar de la pesca. ¿En qué situación está actualmente y sobre todo en la campaña, ¿no? En la campaña del atún, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Totalmente, empezamos el año 2023, yo creo que para mí a nadie se le esconde que es uno de los temas, de los sectores que son mi predilección, ¿no? El tema de la pesca en concreto. Y empieza la campaña del 2023, las nuevas cuotas, los nuevos repartos y ahí están. Me consta que desde las cofradías están luchando pues para que esos logros que se han tenido hasta ahora se mantengan, para las pequeñas incidencias que han habido se terminen de resolver y que esta campaña sea una buena campaña. El año pasado la campaña del atún blanco Bonito del Norte, que es la que realmente más kilos de atún pues y más beneficios deja a nuestros marineros, pues fue floja, no por los designios de la naturaleza, el Bonito del Norte no quiso arrimarse a las islas y no fue tan buena como en otras ocasiones. Este año empieza, por lo que me dicen, ya hay algo de atún rojo por ahí, empieza la campaña del atún rojo, que se ha conseguido que sean los primeros meses del año, como reivindicaban desde el sector, se ha conseguido que los kilos pues ya estén distribuidos por barco
para que no haya una pesca olímpica que lo que ocasione es que si cada barco, que es como está ahora mismo, sabe cuántos kilos puede coger y que mis kilos no me los va a quitar otro barco, antes era una bolsa común y salían todos a coger las 500 toneladas y en 2 semanas cogían prácticamente las 500 toneladas, con la repercusión que eso tenía en el precio, ¿no? De pagar los primeros kilos de atún rojo a 10-12 euros al barco, a pagar los últimos a 4, 5, 6 euros, hay una gran diferencia. Ahora, con este logro que han tenido del sector, respaldado desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se consigue que yo, barco, si quiero esperarme a final de año para que los kilos que a mí me corresponden tengan más precio, pues puedo hacerlo, ¿no? Son pequeños avances que se han conseguido en esta legislatura, que junto con el incremento de la cuota, que siempre va a ser la bandera de batalla del sector, pues permiten que al fin y al cabo los beneficios se maximicen. Va a empezar la campaña del atún rojo, ya saben cada barco cuántos kilos pueden coger, está abierta la campaña de la tuna o el Big Eye, el patudo canario que se conoce, y la del atún blanco. Esperemos, aparte de la del listado y otras especies, esperemos que este sea un buen año para los marineros y marineras, y que junto con las ayudas que me consta que hay de los diferentes ministerios, sobre todo para este incremento desorbitado que ha habido del precio del combustible, pues permitan que no sigamos perdiendo empresas en el sector primario, y que Canarias, siendo un destino turístico de primer orden, también tenga otros sectores que permitan diversificar y no vernos tan amarrados al mismo. Lo que creo que se ha perdido, y por lo menos lo palpo en el mercado, es la presencia del atún, y sobre todo con esa campaña o iniciativa que llevaba usted a cabo siendo concejal en el ayuntamiento, en el concejal de gobierno, en el ayuntamiento de Mogán, con esa feria del atún donde se promocionaba y se degustaba ese producto, pero a su vez se le daba la garantía de la marca de el atún de Mogán, el atún que se pescaba y que se llevaba a los comercios, donde las personas que iban a esos establecimientos pues demandaba el origen de ese producto, y se promocionó y creció ese producto en la venta. Hoy por hoy, de esa feria del atún pasó a la feria de no sé qué, del pescado o del producto del mar, y ya no se palpa. La feria del atún yo creo que fue un logro que tuvimos en la legislatura pasada, que yo creo que fue muy conocida y marcó una línea de insección de lo que era el apoyo al sector primario en el municipio de Mogán. Veníamos de un gobierno del Partido Popular que destinaba 500 euros a la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca, y pasamos a un gobierno en el que se apostaba en mi área, que era pesca, por la feria del atún, en las áreas del compañero en aquel momento por la feria del aguacate y del mango, que sí se han mantenido. Pero a mí el otro día, justamente viendo las noticias en los periódicos de tirada regional, veía que si bien cuando se implementó en Mogán la feria del atún, yo desconocía, y creo que no había ninguna otra feria de atún en las Islas Canarias, estos últimos años ahora creo que hay feria de atún en Garachico, en Fuerteventura hay varias, en Lanzarote, también creo que hay en algún municipio de La Palma. O sea que me llevo yo ese regustillo de boca de haber sido uno de los primeros en implementar este tipo de ferias, que el atún, dirá, hombre, el atún es del mar, no es de Mogán. Sí, pero lo que estábamos poniendo en valor en aquel momento es que en Mogán se pescaba atún, y que en Mogán se pescaba atún de forma artesanal. Yo creo que era diferenciar la marca, ¿no? Que no te vayan a traer un atún o un lomo de atún de aleta amarilla, de los que se cogen en el Pacífico por los cerqueros industriales, no te lo vayan a poner al mismo nivel del filete de bonito, o el filete de atún, o el filete de atún rojo, que se ha cogido uno a uno a 500, 600, a 4 o 5 kilómetros de distancia de donde tú vives, ¿no? Kilómetro cero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fue una de las acciones de gobierno de las que me siento orgulloso, y espero que si volvemos a estar ahí, volver a darle una vuelta de tuerca y revitalizar un proyecto que yo creo que mientras haya atún hay que seguir promocionando. Y sobre todo vimos esa presencia, ¿no? De presencia del producto de la mar, y sobre todo el lugar de origen, ¿no?
Y es importante ese respaldo de calidad. Y el consumidor estaba conociendo más el producto y exigía más el origen, el etiquetado, el producto, y eso de vender gato por liebre pues se acabó en esa etapa. Hoy no sé si venden un tigre por la liebre. Don Artemio Artiles, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV. Gracias por compartir la gestión que está llevando desde el Partido Socialista en la oposición, en el Ayuntamiento de Mogán, y sobre todo con esa iniciativa donde ahora el próximo 25 pues volveremos y conoceremos hombres y mujeres que van a acompañarla en esa candidatura a la alcaldía del municipio de Mogán. Muchas gracias por invitarme. Pues cerramos esta entrevista con el candidato a la alcaldía del municipio de Mogán, don Artemio Artiles, por el Partido Socialista Obrero Español. La verdad que yo no lo entiendo. Cuando estamos en un Estado democrático donde hay una participación, donde hay una postura de un partido como por ejemplo el Partido Socialista que aporta, que suma, y se le intenta encorsetar, se le intente amordazar. Y no es por el interés general, no es por el interés de los vecinos y vecinas, porque cuando alguien hace y es voz de esos colectivos, de esos vecinos y vecinas, se tiene que escuchar. Y en una democracia mucho más. No entendemos esa postura que ha adoptado el grupo de gobierno en esta legislatura. Y sobre todo, el no llevar a cabo un trabajo que estaba palpado, que es la presencia de un sector como es el pesquero, que está en el olvido, pero estaba reivindicando, y un producto como el atún, donde lo podíamos consumir y donde lo podíamos demandar y donde podíamos exigir porque había más información, y sobre todo los sectores de la restauración, donde promocionaba ese producto. Y aquellos que nos visitaban pues lo demandaban mucho más. Se ha tirado todo este trabajo por la borda. La verdad que se puede reconducir, ustedes lo pueden reconducir. ¿Cómo? Pues votando el próximo 28 de mayo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.